Juegos de palabras en las burlas quevedianas. Gracián se ocupa de los principales modos de agudeza verbal en los discursos que van del 32 al 34 de su agudeza y arte de ingenio, juzgándolos con cierta displicencia, probablemente por creerlos más aptos para cosas burlescas que para lo serio y prudente, como escribe. Veremos algunos ejemplos de los principales en la poesía burlesca y satírica de Quevedo, empezando por el más sencillo de todos, que es la paronomasia o proximidad contextual de dos significantes muy parecidos. Conoce usos lúdicos de cierta simplicidad, bien en variantes estrictamente paronomásticas, significantes que sólo se diferencian en un elemento, o de semejanza más laxa, siempre que sean perceptibles como juego. Ladró al ladrón, pero cayó al amante. Más charlo que una azada y una ceña. Yo digo que me pones casa y mesa. Solo palabra las di de no dar plata labrada. El amor es un asunto en donde expira el que espera. Ojos tengo de la hoja, dice una damisela cuyos ojos matan con su mirada como la hoja de una espada. Ojos tengo de la hoja. A veces se acumulan potenciando el sentido cómico o los valores satíricos, como la serie El grave regidor también se casa por poner tasa a lo que venden todos y tener cosa que vender sin tasa, donde aparece cierta estructuración antitética que es uno de los modos preferidos de la paronomasia. Las antítesis y contraposiciones resaltan el efecto propio de la paronomasia, dos significantes parecidos que sorprenden por su disparidad conceptual y normalmente implican otros tipos de agudezas como la alusión. Una vieja tiene en las guedejas vuelto el oro orujo. Una vieja se quita el manto y un galán que la sigue vio un orejón con tocas donde buscó un aranjuez, es decir, un jardín lleno de flores, símbolo de la belleza. Más estimo un dan que un don, dice una dama interesada. O una hermosa que coge la sífilis, la grana se volvió en granos. Y otro al que tienen por perro, él los tiene por porros. Pues que me tienen por perro, mas yo los tengo por porros, porros estúpidos. O góngora, que es, según un locutor quevediano, caca en los versos y en garito caco. O el cornudo, que expresa su actitud ante los visitantes de su mujer, según sean tacaños o dadivosos, aludiendo a su cuidado vigilante con una chistosa paronomasia antitética. Tengo en queriendo dormir, sueño de pluma y de plomo. El grado extremo de complejidad de este recurso se presenta en un tipo especial, mientras que en la paronomasia común los segmentos paronomásticos se expresan denotativamente. En este tipo al que me refiero, uno de los segmentos se expresa connotativamente por el otro, que lo connota desde su expresión, y por un signo del texto, que lo connota desde su contenido. En otra famosa paronomasia, bien se puede llamar libropesía, sed insaciable de pulmón librero. El término hidropesía, que establece el juego paronomástico con libropesía, viene connotado desde la expresión por este y desde el contenido por sed. El que uno de los términos sea parodia neológica del otro supone un grado más de explotación expresiva. La dilogía, silepsis o disemia, junto a la antanaclasis, constituye la culminación de las formas de agudeza verbal. Es, dice Gracián, como una palabra de dos cortes y un significar a dos luces. Consiste su artificio en usar de alguna palabra que tenga dos significaciones, de modo que deje en duda lo que quiso decir. Los dos significados que ostenta el único significante pueden proceder de un uso metafórico o lexicalizado o ser meras variantes contextuales de un solo signo, pero el efecto es el mismo, lo que importa es el efecto. Un segmento contextual suele reclamar uno de los significados y otro el segundo. Es frecuente que uno funcione en el plano real y el otro suponga pasar a un plano figurado, generalmente con sentido satírico. Por ejemplo, en esta burla a un boticario, en donde el bote suele ser de pica para el que malo está y aun para el bueno.
donde bote significa recipiente para la medicina, pero también golpe dado con una lanza o pica. Ya los pícaros saben en Castilla cuál mujer es pesada y cuál liviana, donde liviana tiene un sentido material, de poco peso, y un sentido moral, de costumbres fáciles. Un alguacil, harto de hurtar a palmos con la mano, porque era ladrón antes de hacerse alguacil, quiero alguacil hurtar con ella a varas. Varas es la insignia del alguacil, pero también una medida más grande que los palmos. En estos casos ambos sentidos son pertinentes en el contexto, pero el malicioso ocupa una jerarquía superior porque el satírico pone de relieve ese vicio o ese defecto. Otras dilogías provocan el choque de dos planos de una manera incongruente, lo que implica rupturas cómicas, efectos absurdos, etc. Por ejemplo, a un calvo se dice que tiene calva no solo limpia, sino hidalga. El primer significado de limpia, sin pelo, sin suciedad material, congruente con el objeto, deja paso a un segundo significado de sangre no contaminada, cristiana vieja, limpia de sangre, hidalga, reclamado por ese contexto hidalga, que resulta cómico en su incongruencia al atribuirle a una calva semejante categoría. A veces el locutor satírico explota efectos semejantes, fingiendo no entender el significado más lógico para, aduciendo el segundo significado, provocar una desvalorización o chistes desenmascaradores. El modo de ridiculizar la superstición de los cometas es, por ejemplo, basar en la dilogía de coronas, corona de rey o tonsura de sacerdotes, un chiste despectivo sobre el agüero. A venir el cometa por coronas, bueno, se pensaba que los cometas eran un anuncio de muertes de grandes personajes, de reyes y otras catástrofes. A venir el cometa por coronas, ni clérigo ni fraile nos dejará. Mecanismo que se reitera en otros poemas contra la superstición de los eclipses, aumentando y complicando el número de elementos y su manejo. Hoy se eclipsa en carnero y otro día se eclipsará de viernes en los peces, signo corvillo en buena astrología. Algunos términos del contexto, eclipsa, eclipsará, signo, astrología, reclaman el significado signo del zodíaco para carnero y peces, el signo de Aries y Piscis. Otros, de viernes, corvillo, alusivos a la abstinencia católica de los viernes y miércoles de ceniza o miércoles corvillo, reclaman para peces el significado pescado, comida, y por ende animal, carne para carnero. La introducción de estos dobles sentidos en el contexto astrológico provoca una incoherencia cómica que ridiculiza las creencias supersticiosas. Una agudeza conceptual de proporción o improporción podía basarse en una dilogía. Recíprocamente, este recurso en Quevedo a menudo dice correspondencia con alguna de las circunstancias o adjuntos del sujeto. Por ejemplo, en todo gaznate esté con mal de gota, el sentido dilógico de gota, porción de líquido, corresponde a la incitación a beber que hace un borracho a sus conmilitones bacanales. En la boda de un boticario, el médico bailaba el rastro siendo el matadero. Eran dos bailes, pero el rastro, que era el matadero de los animales, y matadero en sentido evidente, deja traslucir la sátira al poder letal del médico en esta sátira barroca. Quevedo es especialmente aficionado a las series o conglobaciones de equívocos. Gracián, que no le muestra mucha simpatía al poeta, reconoce su preeminencia. Por muchos equívocos continuados, don Francisco de Quevedo fue el primero en este tipo de composición. Sonetos, romances, letrillas, hay tiradas enteras de versos que siguen este modelo. Por ejemplo, un romance que está construido sobre la base de dilogías. Ya sueltan Juanilla presos las cárceles y las nalgas. Ya están compuestos de puntos el canto llano y las calzas. Alguaciles y alfileres prenden todo cuanto agarran. Levántanse solamente los testimonios y faldas. Los necios y las cortinas se corren en nuestra España. El doblón y los traidores son los que tienen dos caras.
Los jubones y las cruces y las garras tienen mangas, y tan solo tienen cielos los ángeles y las camas. Cada una de estas palabras tiene dobles sentidos que no voy a entrar ahora a especificar, pero este es el mecanismo, se ve claramente. Efectos parecidos a los que produce la dilogía se consiguen con la antanaclasis, es decir, la repetición de un significante con un significado distinto cada vez, que Gracián considera doble sutileza. A uno que le incita a comer demasiado, responde el locutor de un poema: ¿en qué piensas, amigo, que me piensas? Que me echas pienso, que me incitas a comer pienso como una caballería. O pregunta una buscona: ¿sabéis de alguno por aquí con coche? Y le responden: San Antón tiene coche en el retablo. En este caso coche es cochino, pues el cerdo que acompaña a la iconografía de San Antón. O bien contra Góngora: no escribas versos más por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega por tener de sayón la rebeldía. En el segundo caso, Escriba, doctor de la ley judía, acusa a Góngora de tener sangre de judía, que era en la época pues un insulto bastante grande, aunque ya hecho tópico, ¿no? Pedigüeñas, médicos y cornudos son otra vez centro de atracción. Para las primeras se tienen manos hermosas si se da dinero con ellas. Blancas manos, blancas son las que dan blancas, monedas llamadas blancas. Largas, las que nada niegan, largas de longitud y largas en el sentido de generosas. En la época la palabra largo es lo que hoy llamaríamos generoso, que era también liberal, que da con facilidad, todo lo contrario de un tacaño. Ese ejemplo, blancas son las que dan blancas, largas las que nada niegan, acumula una antanaclasis seguida de una dilogía, es decir, una acumulación de juegos de palabras. O bien el médico, que ya se sabe que va a matar al enfermo siempre, a su cura sigue el cura, con requiem y funeral. Otras formas de agudeza verbal, de menor frecuencia que las anteriores y casi siempre asociadas con ellas, se pueden distinguir, especialmente la derivación, el empleo en contexto breve de palabras con igual raíz etimológica, que puede ser propia o aparente, es decir, que lo que importa aquí es el efecto, vuelvo a insistir, y no la lingüística estrictamente científica. El tabaco, por ejemplo, es medicina preferida a la del médico. Cuánto va, si se mira con cuidado, de la que es moledora a la molida, moledora, molida, porque el tabaco se tomaba en polvo. Filemón es un adulterado adúltero. Otros ejemplos: sobre mi rucio rodado, vengo rucio rodador. O el amor es nadador, desnudo y desnudador. Cercanos a este procedimiento están la falsa etimología chistosa, que hace derivar Calvino o Calvario de calvo, o canario de canas, y el polípote, juego de distintas formas flexivas de una palabra que en español solamente se puede hacer entre masculino y femenino, singular y plural, o con paradigmas verbales o pronominales. Así agradó a su amo y a su ama. Dícenme, don Jerónimo, que dices que me pones los cuernos con Ginesa. Yo digo que me pones casa y mesa. O tú que comes con ajenas muelas, mascando con los dientes que nos mascas. O digo pues que yo te quiero y que quiero que me quieras, sin dineros ni dineras, etc. Nada esencial diferencia a la dilogía y antanaclasis del grupo constituido por la disociación, el calambur y el retruécano, que desempeñan iguales funciones y provocan análogos efectos, aunque conviene distinguirlos porque la proliferación de este tipo de juegos en el barroco pues hace aconsejable tener un instrumento analítico más preciso. A la disociación se refiere Gracián en el discurso 31, es como hidra vocal una dicción, pues a más de su propia y directa significación, si la cortan o trastuecan, de cada sílaba renace una sutileza ingeniosa, como la hidra de Lerna que mató Hércules, que cada cuello que le cortaba hacía brotar del tocón más cabezas.
El mecanismo disociativo responde a distintas posibilidades. Por ejemplo, la palabra retiro en un poema se interpreta como una intensificación prefijada, retiro, en el sentido la casa de campo con un solo caballo, el de la estatua de Felipe III, a la que se dedica el poema, nunca ha podido juntar un tiro de 6 caballos y por tanto no puede competir con el retiro, que se supone que es un tiro más grande aún. A veces hay una utilización satírica. En un romance se habla de una dama recatada que debe ser interpretado chistosamente en sentido completamente opuesto a través de una disociación ingeniosa, recatada, catada muchas veces. En muchas disociaciones una parte del vocablo roto queda inútil, sin significación precisa, como un residuo. Por ejemplo, una buscona quiere ser Dalida con los sansones, con los galanes sansones. Dalida, es decir, apela siempre a da, li, da. La partícula li aquí queda como residuo y lo que importa son las dos del comienzo y el final del verbo dar, da, li, da. Es decir, va a atender a los galanes que le den. En otros ejemplos, las dos partes tienen sentido. Mejor me parece a mí Galapago que Narciso. Aquí esta expresión implica un misterio, una agudeza de ponderación misteriosa, porque es muy raro que una dama prefiera a un galán que se puede comparar con un Galapago en vez de a un galán que se pueda comparar con un narciso, que es el emblema de la belleza. Se entiende si se rompe la palabra Galapago en dos, Galapago. Prefiere al galán que le paga la gala y no al narciso, por muy hermoso que éste sea. El calambur apenas se distingue de la disociación, es como la otra cara de la disociación, y hay ejemplos que se pueden interpretar en ambos sentidos. En esencia, el calambur es la constitución contextual de una palabra por elementos de la frase o del discurso. Hay, por ejemplo, uno que se repite varias veces en boca del maridillo de Quevedo, que tiene que avisar de su llegada para dar tiempo al amante de su mujer que se componga y no se produzca una situación incómoda. Entonces dice siempre que llega a casa: yo soy cabro, yo soy cabro, yo soy que abro o cabro, el cabrón. Puesto varias veces el chiste, por ejemplo, en boca de Diego Moreno, en el entremés de Diego Moreno, con función lúdica caracterizadora del tipo. Otro ejemplo característico se aplica al médico. Mediquillo se consiente que al que enferma y va a curallo, yendo en mula, va a caballo. ¿Va en mula o va a caballo? Va en mula, pero va a caballo, a acabarlo, a matarlo. Aquí el calambur es una alusión satírica. El retruécano funciona a base de sintagmas complejos. Es una contraposición de dos frases construidas con los mismos o muy parecidos elementos, pero en un orden y con un régimen gramatical distinto. Por ejemplo, esto que dice un pobre pretendiente de una dama que rivaliza con un rico genovés. ¿Cómo la podré agradar los deseos avarientos si voy a contarla cuentos y él da cuentos a contar? Yo voy a contarla cuentos, a hablarle, a hacer relatos, historias, pero el genovés da cuentos, que significa millones, a contar, y en este segundo caso contar es el sentido es matemático y no de relato verbal. Basten estos ejemplos como muestra de agudezas verbales, que junto a las agudezas de conceptos o agudeza mental, constituye la estructura básica del ingenio, que es la estética dominante en la literatura barroca y que es la base de toda la expresión de la literatura de esta época.